Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos que me escuchas. Damos gracias a Dios por esta preciosa y maravillosa mañana que Él se ha placido en bendecirnos, regalándonos la vida, dándonos el aire, rodeándonos de sus maravillas, de su grandeza, de sus bondades, de su misericordia. Dice su palabra que nuevas son cada mañana. Y hoy Él también tiene nuevas, no es la excepción, Él tiene nuevas para ti, para tu casa, para tu familia, en tu lugar de trabajo, en el lugar donde tú te encuentres. Él tiene cosas nuevas para hoy. Ha llegado delante de su trono también esa oración que desde muy temprano es elevado delante de Él, porque Dios es bueno y escucha nuestra oración. Dios escucha nuestra oración. Amado hermano, quiero hablarle en esta mañana acerca de un hombre llamado Saulo y un hombre llamado Ananías. Podemos ver la situación de ambos. Y por eso le he puesto por título a este devocional: el plan de Dios transforma y cambia los planes del hombre. Podemos ver a un hombre llamado Saulo. Saulo, un perseguidor de los cristianos. Saulo tenía un plan, pero Dios tenía otro. El plan de Dios, hermanos, no era como el de Saulo. El de Saulo iba en pos de dañar a los hijos de Dios, pero él no se esperaba que Dios tenía un plan para su vida, porque a través de su vida, de su condición, él la iba a usar para gloria de su nombre. Y vemos a este hombre aquí, dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Wow, el poder de Dios es irresistente. Su poder no hay nada ni nadie que pueda resistirse. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Dios da directrices, hermanos, cuando Dios tiene un plan. El hombre que se había resistido y que para nosotros era imposible que algo ocurriera en su vida, cuando Dios opera, amados hermanos, los cambios son irresistentes. Y podemos ver a ese Saulo, ¿verdad?, cómo fue transformado por el poder de Dios y dejó de perseguir a los cristianos, al pueblo santo de Dios, para ser entonces uno de los perseguidos. Pero vemos también a un hombre llamado Ananías, que Dios usa para llevar a cabo ese plan maravilloso que él tenía en la vida de Saulo. Dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. ¿Cuánto el Señor nos ha llamado a través del sueño? Ahí el Señor nos inquieta, hermanos, nos da una visión, el Señor nos habla, el Señor nos muestra, el Señor se revela, hermano, a su iglesia, a su pueblo. Eso no solamente pasó en ese tiempo, eso está ocurriendo hoy, porque su palabra dice que Él mismo ayer, hoy y por todos los siglos, hermano, Él sigue siendo Dios y Él sigue operando milagros en vidas como Saulo, como aquellos que persiguen y oprimen
al pueblo santo de Dios. Pero Dios está llamando a esos Ananías que se levanten. Dios está mostrando a esos Ananías de hoy visión. Dios está revelando a su iglesia, hermano. No nos resistamos más. Le estamos diciendo al Señor, heme aquí, Señor. Pero también cuestionamos cuando Dios nos llama. ¿Qué pasa cuando Dios llama a Ananías y le habla en visión? Dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Amados, ¿cuánta gente hoy está orando? ¿Cuánta gente sin conocer o orar como tú lo haces? Sin conocer al Dios que tú y yo conocemos, sin saber lo grande y maravilloso que es Dios, el amor eterno que Él tiene para con la humanidad. Él lo tiene contigo, pero también lo tiene con el perdido. Su palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Dios nos está llamando, hermanos, porque tú y yo le hemos dicho, heme aquí, Señor. Pero cuando Dios nos llama, respondemos como lo hizo Ananías. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos de Israel. Cuestionamos, amado, pero Dios está llamando para que tú y yo nos levantemos y dejemos ya de decir en qué condición se encuentran aquellos. Y por esa causa tú y yo no vamos para allá. No, Señor, yo allá en ese lugar no me meto. No, Señor, esa gente son. Dios no te llamó como juez. Dios te llamó como un embajador, el que lleva las buenas noticias, el que lleva el buen mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, por el cual su Hijo derramó su sangre, derramó aquella sangre para limpiar de pecado, para que haya transformación en esas vidas como Saulo. El Señor nos está llamando a que nos levantemos y obedezcamos aquel mandato que Él nos ha dado. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Amado, el plan de Saulo era perseguir a los cristianos, pero el plan de Dios era de obrar milagros, de obrar maravillas. Nos dice el verso 15, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Tú y yo no sabemos cuál es el plan transformador de Dios. Tú y yo hemos sido enviados y Dios nos está diciendo, ve. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy. El tiempo se ha agotado y las almas hoy agonizan porque esos Ananías se levanten y pasen esa mano por esos ojos, porque el poder de Dios va a arrancar ceguera. El poder de Dios, aquellas escamas va a hacer caer, y aquello que oprimía va a caer en el poderoso nombre de Dios, porque Dios tiene un plan que cambia las circunstancias. Un día Dios me llamó para que pudiera ir y llevar la palabra a una mujer que le había dicho a Dios que alguien llegara a su casa. Hermanos, y en sueño Dios me levanta con un pasaje bíblico que nunca había leído. Me dio el libro, me dio el capítulo y me dio el versículo. Y la persona que iba conmigo a ese lugar me dice, tú vas a dar esa palabra. Y yo le digo, eso no es cuestión mía, eso es cuestión de Dios. Yo solamente quiero obedecer lo que Dios me ha mandado. Amado, impacta mi vida esta palabra, porque cuando Dios está hablando contigo, ya del otro lado hay alguien que Dios le ha mostrado que tú vas a tocar la puerta y ella lo va a abrir, Él lo va a abrir. Amado, cuando Dios te llama, porque ya Él tiene su escenario totalmente listo, para que cuando tú llegues, su obra perfecta que va a obrar en ese lugar está totalmente preparado. Tú no tienes que ir a hacer nada, solamente llevar el mensaje que Dios te ha
llevado hasta ese lugar. Dios me lleva a ese lugar y con lo que yo me encuentro en ese lugar, y que esa mujer me diga a mí que ya ella le había dicho a Dios y que era lo que ella estaba esperando. Amado Dios, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios opera de manera que tú y yo no podemos entender, pero lo que Él quiera hacer, aunque tú y yo no lo entendamos, Dios nos está enviando y es todo lo que tenemos que hacer. Cuando yo llego a ese lugar, había una mujer que no tenía casi cabello, lo que salía de ahí era agua, lo que tenía ahí era llaga. Sus dedos, hermanos, no tenía uñas y estaban totalmente cabezones de lo dañado que estaban. Sus pies, hermanos, tenían llagas, suspuraba agua y eso hedía. Pero yo llevé el mensaje, hermanos, y ese poder de Dios fue utilizado para gloria de su nombre. Que todos aquellos que vieron que ya ahí no había esperanza, porque su cuerpo y su vida y todo lo que el médico había dicho, solamente, hermanos, era muerte. Pero Dios, aún lo muerto, Dios lo resucita. Y hoy, para gloria de su nombre, esa mujer, ese instrumento para decirle a otro que hay un Dios que no solamente sana, sino que salva. Amado, obedece a la voz de Dios. Que Dios te bendiga.